Ya, estoy grabando. Entre comillas, estoy grabando. Supuestamente estoy grabando. Ya, voy a partir entonces. Grupo. Mi metodología para hacer la ayudantía es partir con el comentes, explicar la materia que conlleva los comentes y después realizar, o sea, ver la respuesta, básicamente. Y así con los mismos ejercicios numéricos. Aunque los ejercicios numéricos no tienen la respuesta porque quiero que lo hagan junto conmigo. Así que eso. Prosigo. Comente uno. Actualmente viajan 2,3 millones de personas diarias en el metro de Santiago. El precio del boleto es de 800 pesos. Se decide subir el precio a 880 pesos y la cantidad de pasajeros baja a 2,25 millones de personas diarias. Un analista indica que esto se debe a que la demanda por este servicio es elástica y los ingresos de Metro de Santiago por la venta de boletos debiesen caer abruptamente. Comente. Entonces, hay un término aquí que se nos menciona, que es la demanda. Voy a destacarlo. Eh, demanda elástica. La pregunta, ¿qué es eso? Uy, señor, una persona. Eso. La pregunta, ¿qué es eso? Es lo siguiente. Es un tipo de clasificación, mejor dicho. Y vamos a explicar lo que es. ¿Qué hay que saber? Primero, la elasticidad precio de la demanda es una medida, voy a destacar, medida que indica cómo responde la cantidad demandada ante cambios en el precio. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es una medida que indica cómo responde la cantidad demandada de un bien o servicio ante cambios en su precio. Voy a mutear, pero eso. Ahí sí. Y, pero su forma continua para calcularla es la notación de elasticidad, que se escribe así, o también puede escribirse así, como elasticidad de lo que queremos calcular respecto a qué, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, aquí sería como elasticidad de la cantidad respecto al precio. Y en este caso, como se ve aquí, es el precio partido de la cantidad por la derivada parcial de la cantidad respecto al precio. Esta cantidad va a ser una función. Puede ser una función de demanda de X, una función de demanda de Y, lo que sea, dependiendo del contexto del ejercicio. Entonces, prosigo. ¿Qué determina la elasticidad precio de la demanda? Los siguientes factores. Los bienes sustitutos, los bienes de primera necesidad, la proporción que un consumidor gasta su ingreso, o sea que, por ejemplo, cuánto gasta en cierta cantidad de tiempo en un bien frente a cuánto gasta en otro bien la misma cantidad de tiempo. Y el tiempo. En general tiende a incrementarse cuanto mayor es el tiempo del que disponen los consumidores para adaptarse a la variación del precio. O sea, esto se refiere a que una persona se va a terminar acostumbrando a ese cambio del precio y va a empezar a consumirlo de la misma forma que lo hacía antes, en base al cambio y la adaptación que tuvo. ¿Qué más hay que saber? Esto, más que nada, primero les digo al tiro que no se evalúa. O sea, las veces que yo he dado el ramo y el tiempo que he visto pasar el ramo, no se evalúa directamente la elasticidad de arco, sino que se ve como concepto nomás. En este caso, es el cálculo de la elasticidad en base a valores iniciales y finales, ya sea del precio o del bien. Se cuenta que está como el precio, o sea, la cantidad final del bien menos la inicial, partido en la inicial más la final, partido en dos y todo eso dividido en el precio del precio final menos el precio inicial, partido en el precio inicial menos el precio final, y todo se dividió en dos. Esto es más que nada es notación para los siguientes gráficos que voy a mostrar. No es necesario aprendérsela, no la evalúan. Que yo recuerde, no la evalúan. Así que eso, prosigo. Ahora vamos a ver los tipos de clasificaciones de las demandas. Primero está la demanda inelástica. Como les dije, voy a ir destacando algunas cosas importantes. Se refiere a una situación en la que la cantidad demandada de un bien cambia poco, ojo, cambia poco o casi nada en respuesta a cambios en su precio. En otras palabras, la elasticidad del precio de la demanda es menor a uno en valor absoluto. Ojo acá, menor a uno en valor absoluto.
Un ejemplo sería la gasolina. Cuando el precio de la gasolina sube, la cantidad demandada disminuye, pero no tanto como el aumento del precio. O sea que, por ejemplo, si el precio de la gasolina sube un 10%, la cantidad demandada no disminuye un 10%, sino que disminuye menos. Disminuye como 1 o un 2%. No disminuye totalmente. Por eso dice que es menor a la versión del precio. Entonces, ¿por qué? Porque las personas aún necesitan combustible para sus vehículos y no pueden tener muchas opciones inmediatas para cambiar su consumo. Entonces, por el momento, lo que va a hacer, van a seguir consumiendo eso hasta encontrar otra opción. ¿Todo claro hasta ahí? Voy a tomar agüita mientras. Bueno, el silencio otorga, así que voy a seguir. Y aquí hay un ejemplo gráfico. ¿Se dan cuenta? Tenemos un precio inicial, ¿cierto? Un P1 y un precio final, un bien inicial y un bien final. Y se dan cuenta, aquí lo calculan con la elasticidad que les dije arriba, la elasticidad arco. Final menos inicial, final más inicial partido en dos, final menos inicial, inicial más final partido en dos. Y todo esto da un valor negativo. Le voy a dar voy a hacer una pequeña aclaración respecto a esto. Normalmente la elasticidad precio de la demanda siempre va a dar negativo. Para términos de comparación respecto a otras elasticidades, se mantiene el precio negativo. Para términos de clasificación, se debe utilizar el valor en valor absoluto, o sea, a valor positivo. ¿Por qué? Porque la elasticidad precio de la demanda puede ser elástica, eh, perfectamente elástica, unitaria, inelástica, perfectamente inelástica, y todos esos valores son valores positivos para clasificar. Entonces, reitero, en términos de comparación, se mantiene el signo original de la elasticidad precio de la demanda. En términos de clasificación, se realiza el valor absoluto. ¿Se entendió eso? Igual en la versión numérico, en el primer ejercicio numérico lo va a ver más claro. Pero eso, si pueden reaccionar igual, me sirve. Así tengo como ¿cómo se llama esto? Me queda claro de que ustedes entendieron. Ya, vale. Vale, eso, gracias. Ya, perfecto. Entonces voy a seguir nomás. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo que nos dan en la misma PPT de ustedes, porque esto yo lo saqué de la PPT de ustedes, dice, fármaco consumido por personas con enfermedades crónicas. Hay pocos remedios que pueden sustituir esos, entonces a pesar de que haya subido el precio, la gente va a seguir consumiéndolo, obviamente hay un poquito menos personas consumiéndolo, y por ejemplo si eran 10 ahora van a ser 9 u 8 consumiéndolo nomás, porque no tienen otras opciones. Lo mismo que pasó con la ayudantía, o sea, con la ayudantía, con la gasolina. Ya, prosigo. Perfectamente inelástica. En este caso, la cantidad demandada no cambia en absoluto ante cambios en el precio. La elasticidad precio de la demanda es igual a cero. Aquí, por ejemplo, vamos a decir, no cambia en absoluto ante cambios en el precio, es igual a cero. Un ejemplo podría ser un medicamento vital para una enfermedad seria. Si el precio sube, las personas seguirán comprándolo porque no tienen alternativas y su vida puede depender de ellos. Voy a seguir. Tenemos otro gráfico de la misma forma, se dan cuenta. eh, P inicial, P final, P inicial y P final. Se dan cuenta, no varía. Y se dan cuenta, da cero. Aquí. ¿Qué ejemplo puede ser esto? Como lo mismo dice el PPT, inyección de insulina. Para las personas que padecen diabetes, tienen que sí o sí inyectarse, lamentablemente. Y a pesar de que el precio aumente, tienen que seguir comprándolo porque de ellos depende su vida. ¿Se entendió? A qué se refiere la demanda perfectamente inelástica? En un principio, esta... Ya, buenísimo. En un principio,
o sea, esta PPT, esta de ayudantía es más teórica que práctica, pero por el hecho de que la materia o la parte de teoría de la electricidad es harto. Son hartos tipos de clasificaciones, entonces hay que explicarlo de manera correcta y para que se entienda. Por eso, prosigo. Me quedan tres tipos de clasificaciones. Demanda unitaria. La electricidad precio de la demanda es igual a -1, o sea, -1, pero en valor absoluto va a ser 1. 1. Esto significa que el porcentaje de cambio de la cantidad demandada es exactamente igual al porcentaje de cambio de precio. Por ejemplo, si el precio de un bien aumenta en un 10%, la cantidad demandada disminuirá en un 10%. 10%. Esto sugiere una respuesta proporcional de la demanda al cambio del precio. Ejemplo, eh, yo, digamos, vendo las ramitas a, ya, digamos así, un valor súper, un precio súper antiguo, año anterior. Las ramitas te costaban 100 pesos. Y habían 10 personas que compraban ramitas a, a 100 pesos. ¿Qué pasa? Aumenta el precio en un 20%, o sea, aumenta a 120 pesos. En vez de, de mantenerse, la gente que compra va a disminuir un 20%, o sea que 10 personas pasaron a ser 8 nomás las que compran. ¿Por qué? Porque esto se refiere a demanda unitaria. Si el precio sube cierta cantidad de porcentaje, la cantidad demandada baja la misma cantidad de porcentaje. O sea, en este caso, con el ejemplo de las ramitas, el precio de la ramita subió un 20% y la cantidad demandada bajó en un 20%. Eso más que nada. Y se puede ver aquí también. ¿Se dan cuenta? Tenemos un precio inicial, un precio final, ¿cierto? Precio inicial, o sea, cantidad inicial, cantidad final. ¿Se dan cuenta? Da 1. O -1 en valor absoluto, que es 1. ¿Alguna duda con respecto a la elasticidad unitaria? O mejor dicho, ¿todo claro? Vale, vale. Recuerden que tengo la parte de las reacciones en otra pantalla, al igual que el chat, así que si quieren interactuar o quieren prender su micrófono, háganlo, no tengo drama. Si no son, no les da vergüenza que ¿cómo se llama esta cosa? Que su voz aparezca en la grabación, no hay dramas. Pero eso, seguimos, quedan dos clasificaciones. Como les dije, está la inelástica, perfectamente inelástica, unitaria, elástica y perfectamente elástica. Entonces nos faltan estas dos últimas. Elástica. Se da cuando la cantidad demandada responde de manera más que proporcional a los cambios en el precio. La elasticidad precio de la demanda es mayor a que uno en valor absoluto. Un ejemplo sería el transporte público. Ojo aquí, si el precio del billete de autobús aumenta en un 10%, es probable que la cantidad de personas que opten por utilizar el autobús disminuya en más del 10%, ya que pueden buscar alternativas como caminar, compartir viajes o usar bicicletas. Vámonos al gráfico. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Precio inicial, precio final, cantidad inicial, cantidad final. Y aquí está de nuevo la elasticidad. Normalmente, como les dije, la elasticidad arco se utiliza para ejemplificar gráficamente la PPT, pero en ejercicios no se utiliza. Se utiliza más la elasticidad en forma continua, o sea, con la derivada de todo eso. ¿Alguna duda, consulta? Ah, y el ejemplo, el jugo. Por ejemplo, el jugo tiene varios sustitutos. Tiene el agua, la bebida, el alcohol o simplemente nada. Ahora sí, ¿alguna duda, consulta? ¿Se entendió más o menos lo que es la elasticidad? O sea, la banda elástica. Vale. Entonces, mayor que un número absoluto aquí, por ejemplo, de manera más que proporcional a los cambios del precio. Ahí sí.
Ya. Voy a seguir con la última entonces. Después que nos queda, uy, la respuesta. Ya. Demanda perfectamente elástica. ¿Qué pasó, Catalina? Sacó la reacción. Ya. Demanda perfectamente elástica. En esta situación, la cantidad demandada se vuelve infinitamente sensible al precio. La elasticidad precio de la demanda es igual a menos infinito. Esto significa que los consumidores están dispuestos a comprar cualquier cantidad del bien a un precio determinado, pero no están dispuestos a pagar un centavo más. Un ejemplo sería un producto homogéneo en un mercado perfectamente competitivo, donde hay muchos vendedores y el consumidor puede cambiar un vendedor a otro sin costo alguno. Se ve raro, pero veámoslo con el gráfico. ¿Se dan cuenta? Tenemos un precio inicial y un precio final, ¿cierto? Tenemos una cantidad inicial y una cantidad final. ¿Qué pasa aquí? El precio se va a mantener. Y se dan cuenta, la gente va a querer comprar, va a comprar hasta cierto punto. Y aquí da infinito por el hecho de que estamos dividiendo algo en cero. Y acuérdense que si dividimos un número por un número muy grande, eso va a tender a cero o al infinito. Y un ejemplo para ejemplificar, valga la redundancia, la demanda perfectamente elástica, son los lentes ópticos y los lentes de contacto. ¿Qué pasa si tu óptica te vende los lentes a cierto precio? Después va a ir subiendo los precios, va a ir subiendo los precios, va a ir subiendo los precios, hasta que eh, tú ya no quieras comprar más y te cambies de óptica o de tipo de lente. En este caso, los lentes ópticos y los lentes de contacto. Ahora sí. ¿Alguna duda, consulta respecto a esto? ¿Todo claro? Ya, vale. Gracias, Daniela. Gracias, Benja. Ya. Entonces, terminamos los tipos de clasificaciones. Vamos a volver al comentario para ver cómo responderlo. Dice lo siguiente. Actualmente viajan 2,3 millones de personas diarias en el metro de Santiago. El precio del boleto de 800 pesos se decide subir el precio a 580 y la cantidad de pasajeros baja a 2,25 millones. Un analista indica que esto se debe a que la demanda por este servicio sea elástica y los ingresos del metro por la venta de boletos debiese caer abruptamente. Consulta, ¿es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, señores? Acuérdense que veo el chat y veo, pueden prender el micrófono. Piénsalo. Cri, cri. ¿Lo respondo yo? ¿O están pensando todavía? Bueno, ya, partamos. Si la demanda es elástica, vamos a volver a ver qué significa elástico. El precio del billete de autobús aumenta en un 10%, es probable que la cantidad de personas que opten por utilizar el autobús disminuya en más del 10%. Consulta. Aquí, por ejemplo, en temas numéricos, ¿disminuyó en más del 10%? No, ¿cierto? Tiene que sí o sí disminuir el 10% para que se considere demanda elástica.
tiene que disminuir más del 10%. O sea, más, y si disminuye el 10 ¿también se considera demanda elástica? No. Recuerda que si disminuye, por ejemplo, el precio aumenta un 10% y disminuye un 10% de pasajeros, eso es demanda unitaria, porque la demanda, o sea, el cambio del precio es proporcionalmente proporcional a a la cantidad de demanda, ¿cachai? Cuando la cantidad demandada disminuye a un mayor porcentaje que el mismo cambio de precio, se declara como demanda elástica. Ahora, por ejemplo, si el precio sube un 10% y la cantidad demandada baja un 5%, eso es demanda inelástica. Ah, o sea, uno tiene que aumentar, o sea, variar más que el otro, ¿sí? Para que se considere elástica. Sí, por ejemplo, normalmente se ve en base al precio. Por ejemplo, si tu precio ya aumenta un 10% y tu cantidad demandada disminuye un 15 o un 20%, ya el tiro es una demanda elástica. ¿Cachai? ¿Se entendió? Entendió, se entendió. Ya, entonces, el comente qué es, ¿verdadero o falso? En base a eso, lo que te acabo de decir. Ese sería, espere, pues teníamos igual 80. Alguien dice falso, pero no sé. Ujú. Habría que calcular qué O sea, porcentaje aumentó y disminuyó. sí podéis calcularlo. Es una de las opciones. De hecho, en la respuesta que me dio el profe se hace con un porcentaje, pero no es tan necesario. Igual al ojo podéis verlo. Entonces, lo que dijo Daniela en el chat es eso, es falso. ¿Por qué? Veamos la respuesta. Aquí está. ¿Se ve bien, cierto? Uy, dice, el comentario es falso. La elasticidad precio de la demanda nos indica cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el precio de este bien. En este caso, porcentualmente, el, la cantidad de pasajes, espera, en otro color, ahí se ve mejor, disminuyó en un 2,7%. ¿Ya? Y si te das cuenta, el precio aumentó en un 10%, aumentó de 800 a 880, ¿cierto? Esos, o sea, los 80 son el 10% de 800. Y la cantidad de pasajeros disminuye de 2.300.000 a 2.250.000. Estoy en cierto, sí. Entonces, eso es menos del 10%. De hecho, es como aquí sale que es el 2,17%. Y si fuera un 10%, tendría que disminuir 2,3, quedaría como en 1,8 millones aproximadamente. No, mentira, quedaría como en 2.070.000, de hecho, para que fuese el 10%. Volviendo a la respuesta, dice lo siguiente. Nos da que la electricidad da este valor, ¿cierto? Porcentualmente, y se dan cuenta, es menor a 1. Y si menor a 1, ¿qué es? Inelástico. Entonces, dice aquí. Por lo tanto, la demanda por el servicio de metro de Santiago es inelástico, lo que tiene sentido ya que las personas deben seguir utilizando el transporte público a pesar del aumento del precio, ¿cierto? Por otra parte, veamos la otra parte del comentario, dice, los ingresos del metro de Santiago por la venta de boletos debiesen caer abruptamente. ¿Qué pasa cuando sube el precio de algo? Y las personas, a pesar de subir el precio, siguen consumiéndolo. El ingreso va a aumentar, por cierto, en vez de caer. Sí, porque mantiene la demanda y el precio aumenta. Ajá, eso mismo. Entonces, los ingresos totales por la venta de boletos se espera que aumente, ya que el precio aumenta en un 10% y la cantidad demandada solo cae en un 2,7%. En conclusión, un analista se equivoca y es falso. Literalmente habló puras tonteras el analista. Se ponen por cosas nada que ver. Eso. ¿Alguna duda o consulta respecto a este comentario?
Vale. Ya. Proseguir entonces. Ya. Vale, bicho. Comente dos. En el caso de dos bienes X e Y, perfectos complementos, el consumidor siempre quiere consumirlos en una proporción fija. Entonces, la tasa marginal de sustitución es constante a lo largo de la curva de diferencia. ¿Se acuerdan que, o sea, no sé si fueron a la ayudantía presencial, a la mía o a la ayudantía online de otras personas, la 4, existía una ecuación de Cobb-Douglas, creo que escribe así, o sea, una función de utilidad que tenía como la forma A X alfa por Y beta. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Ya. Resulta que hay otras funciones de utilidad. Entre ellas está la que nombran aquí, que es la de perfectos complementos. Y esa es esta. Vamos a tener una función de utilidad en la que va a ser u de x de y y va a ser igual a la función mínimo entre ax y b. O sea, la función va a ser el valor mínimo entre ax y b. Normalmente esta función se utiliza más que nada para comentes. Vuelvo a reiterar, la que más se utiliza para, para hacer ejercicios numéricos es la Cobb-Douglas, la que les mencioné anteriormente, y la que se vio en la ayudantía 4. Por eso, para este comente hay que saber qué es esto. ¿Y qué hay que saber aquí? Bienes que siempre se consumen juntos y en proporciones fijas, a objeto de maximizar la utilidad. Las curvas en diferencia tienen formas de ángulo recto, pero no necesariamente el consumo de los bienes es el mismo. O sea, por ejemplo, las zapatillas. En el caso de que tenga dos pies, si tenía uno cagaste. ¿Qué pasa aquí? Si compras una zapatilla derecha, sí o sí vas a comprar una zapatilla izquierda. Entonces, por eso, hay- si compras dos pares de zapatillas, y eso, o sea, derechas, van a haber dos izquierdas. Y así sucesivamente. Eso más que nada. No se tiene que saber otra cosa. ¿Viene la respuesta? Sí, ya. Ahora, en base a eso, en el caso de dos bienes X y Y perfectos complementos, el consumidor siempre quiere consumirlos en una proporción fija. Entonces, la tasa marginal de sustitución es constante a lo largo de la curva de diferencia. La curva de diferencia es esta, acuérdense. Esta cosa de aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso? Es falso porque el consumidor quiere, o sea, aunque no, pues le voy a decir por qué pienso que es falso, ¿sí? Sí, entiendo por qué es falso. Porque según yo, el consumidor prefiere, quiere que la tasa de marginal de sustitución sea constante. Ujú. Y ahí en ese ejercicio creo que no es constante porque ni siquiera, no sé, o sea, no es, no, sé que es no, pero no sé cómo explicarlo. No, vais bien, vais bien. Vais bien. Mira, si Es te das que no me cuenta, acuerdo. La tasa marginal de sustitución, ¿qué es lo que es? Es que no recuerdo. la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y. Y la utilidad marginal es la derivada o, mejor dicho, el valor. E, Ujú. sí, sí, sí. Ya, Y sí, no es sí. diferenciable, esa función no es diferenciable. Ajá. Ya, sí. Mira, ¿queréis ver la respuesta para que veáis que estoy cerca? A ver, siento que dije una estupidez. No, mira. En el caso de los bienes complementarios perfectos, el consumidor quiere consumirlos en una proporción fija, por lo que representa gráficamente con curvas de diferencia en forma de L. Entonces, la tasa marginal de sustitución entre los dos bienes no es constante a lo largo de la curva. ¿Viste lo que dijiste tú? Al revés, vale infinito en la porción vertical y tiene un valor cero en la porción horizontal y es indefinida en el vértice. ¿Viste? Esto es más formal, pero lo que dijiste estaba correcto. Ah, sí, no, pues necesito aprenderme esa porque en el parcial no. Dale. Ya, pero viste, está bien. Sí.
Tenéis que tener confianza en lo que queréis ver responder. Pero está bien. Es eso. Es falso por lo que se explicó acá. El consumidor quiere consumirlos en una porción fija, por lo que se representa gráficamente con curvas de diferencia en forma de L. Entonces la tasa marginal de sustitución entre los dos bienes no es constante a lo largo de la curva, al revés va al infinito verticalmente, o sea, por acá, y tiene un valor de cero en la porción horizontal, por aquí. Eso. ¿Dudas? Consulta. ¿Todo claro? Para pasar a los ejercicios numéricos. Vale, perfecto. Ya. Entonces, voy a proseguir. Voy a bajar al siguiente ejercicio numérico. Dice lo siguiente. Suponga que ha sido contratada para analizar la demanda del producto más importante de la empresa, denominado bien X. Para poder realizar su trabajo, se realizó una estimación de la función de la demanda del bien, la cual es presentada a continuación. Es todo esto de acá, todo esto de acá. ¿Y qué es esto? Siendo X la cantidad demandada asociada a la empresa que la contrató, P sub X, el precio del bien X, P sub I es un precio de un bien relacionado, al igual que P sub Z, y el ingreso de los consumidores está representado por I. Actualmente, los datos del mercado son los siguientes. El precio del bien X es de 2.143 pesos, el precio del bien Y es de 1.074 pesos, el precio del bien Z es de 985 pesos y el ingreso de los consumidores es de 250.000 pesos. En su primera reunión se le pide presentar la siguiente información. Ahora están los incisos. A. ¿Cuál es el nivel de ventas proyectado? B. Calcular la elasticidad precio de la demanda e interpretar su valor. Explique qué significa este resultado. C. Calcular la elasticidad precio cruzado con respecto al precio del bien Y. Explicar qué es el resultado. La D, lo mismo que la C, pero con el bien Z. Y la E, elasticidad de ingreso. Y explicar qué es el resultado. Consulta. ¿Saben cómo hacerla? Cuando dice nivel de ventas proyectado, que Ujú. Cuando te dice nivel de ventas proyectado, lo que tiene que hacer tú es todos los valores que nos dan aquí, evaluarlos en esta función. Y el valor que nos da X va a ser el nivel de ventas proyectado. Entonces, voy a volver a anotar la función. X va a ser 15.000 menos 5 px, creo que era, menos 3 pi por 7 pz menos 0,02 por el ingreso, ¿cierto? es más, Disculpe, más 7 pesetas, es más 7 pesetas. perdón. Ahí sí. Eso. Ya, gracias. A ver. Sí, está bien. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar la calculadora y vamos a reemplazar. Nos dicen que el precio del bien X es de 2.143, si no me equivoco. El precio de bien Y es 1.074. El precio del bien Z es 985. Y el ingreso es de 250.000, ¿cierto? Veamos. 2.143. Sí, estoy bien. Buena memoria fotográfica. Ya. Entonces, calculemos. 15.000 menos 5 por 3 menos 3 por 1.074 más 7 por 985 menos 0,02 por 250.000. Ya. Dímelo, Camilo. Pero porque, o sea, pues entiendo eso de evaluar la función, pero es que pues, el enunciado dice, por ejemplo, dice, X es la cantidad demandada asociada a la empresa.
y luego ¿Ya? la pregunta me dice cuál es el nivel de venta. Entonces, por eso, o sea, se me genera la duda porque, o sea, es lo mismo el nivel de venta que la cantidad demandada de una empresa. En este caso es como la cantidad a la cual, la cantidad que le demandan a la empresa. ¿Cachai? Vale, sí, porque es que eso es lo que me confunde, porque, Sí, pues, niveles de venta. Primero, arriba del ejercicio dice lo de eso de la cantidad demandada asociada. Entonces, yo pienso que X es eso, es esa variable. Y luego ujú. abajo me la cambian y no me dicen evalúe la cantidad demandada asociada, sino me dicen cuál es el nivel de. Entonces, eso digo como, pero pues, Ya, mira, son cosas denunciadas, pero si te piden uy, nivel de venta sí, proyectado, es evaluar directamente, evaluar la función, nada más. No te preocupes del Vale, enunciado, tenés que preocuparte de los valores que te dan y de la función. Y llegáis a evaluar. vale, Sí, vale. hacen esto para confundirse, así que no te preocupes. Entonces voy a seguir. ¿Cuánto les dio? Si es que lo calcularon. 5 por 1, 3 por 1, 7, 4, más 7 por 9. 2.958 me dio, no sé si quedó bien. Sí, a mí me dio lo mismo. ¿Alguien más le dio lo mismo? Gracias, Carolina. Sí. Entonces, a nosotros tres nos dio lo mismo. A Daniela Proboste igual. Entonces, X va a ser 2958. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos lista la. Ahora, hay que calcular el excess precio de la demanda. Volvemos a lo que significa. Tenemos esto, ¿cierto? Al menos la forma continua de la precio de la demanda es el precio del bien partido en el bien por la derivada del bien respecto al precio. Entonces, con esto hacemos lo siguiente. Volvemos a copiar nuestra función de demanda. Copiar. Le pegamos acá. Y nos dicen que el precio del bien X, ¿cierto? Que es 1, 2, 1, 4, 3, ¿cierto? Ahora calculamos la electricidad, que es la notación. X respecto a PX, como les dije, el precio del bien X, partido en X por la derivada de X respecto a PX. Consulta, sabemos cuánto es PX, ¿cierto? Es 21,43 partido en 2,958, ¿cierto? Y ahora la pregunta que les hago es, ¿cuánto es la derivada parcial de X respecto al PX? -5. Menos 5, ¿cierto? Sí. Uy, por menos 5. Entonces, calculadora de nuevo. 2,143 dividido 2,958 por menos. 3,67 negativo. A mí me da Ah, no, menos perdón. 3,66, ¿cierto? Sí, 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 eso. Ya. En valor absoluto, esto es 3,6, ¿cierto? Y ahora, según lo que les dije antes, en lo que primer comente, esto es perfectamente elástico, elástico, unitario, inelástico, perfectamente inelástico. Miguel dice inelástico. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, es mayor a uno, ¿cierto? Pero inelástico es cuando es menor a uno. Ojo ahí.
Ojo ahí, ojo ahí. Ya. Entonces, con lo que te dije, es elástico, unitario, perfectamente inelástico o inelástico. Unitario no es porque no vale uno, entonces esa Ujú. la descartamos. Luego quedarían perfectamente inelásticos. Tampoco es porque es igual a... No es cero, ¿cierto? Va bien, va bien. Inelástica se refiere a la situación. Volvemos a ver, por ejemplo, lo elástico. Aquí está. La elasticidad precio de la demanda es mayor que uno en valor absoluto. Y esto es mayor que uno, ¿no? Entonces es elástica. Elástica, ¿cierto? Elástica. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver al tiro. Dame un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea elástica y que me dé este resultado? Que por ejemplo, espérate, escribirle aquí elástico. Si el precio del bien aumenta en un 1%, la cantidad demandada cae en un 3,6%. ¿Cierto? Seguro que le expliqué en el comentario. Que si aumenta el precio, la cantidad demandada, cuando estamos en el tramo elástico, va a ser mayor, o sea, la caída de la cantidad demandada va a ser mayor a lo que subió el precio. Eso. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿O alguna duda? Vale. Voy a seguir entonces. Pregunta C. Calcular la elasticidad precio cruzada con respecto al precio del bien. Explique qué significa este resultado. Ahora, ¿qué hay que saber para esto? Se calcula la elasticidad del bien a estudiar en base al precio de otro bien. ¿Ok? O sea, que si por ejemplo la elasticidad precio de la demanda es Px por X por la derivada parcial de X respecto a Px, aquí va a ser con el precio del otro bien. O sea, Pi o Pz. Y va a tener una clasificación. Si ambos son negativos, ambos son bienes complementarios. Si uno es igual a cero, son bienes no relacionados. Y si son mayor a cero, el precio es un bien sustituto. Yo lo puedo ver de otra manera, que me parece mucho más clara para mí, al menos, que por ejemplo, si este resultado tiene signo igual a la precio al precio de la demanda, son bienes complementarios. Si tienen signo distinto, son bienes sustitutos. Me gusta verlo de esa manera a mí más que si ambos tienen signo igual, o sea, si ambos son negativos o positivos, eso. Por eso más ¿Cómo que es, nada. bro? ¿Cómo De es? nuevo, ya de nuevo. Como se ve aquí, si la electricidad precio cruzada, o sea, si la electricidad respecto al otro precio del otro bien es negativa, son bienes complementarios. Si es positiva, son sustitutos. Y si es igual a cero, es un bien no relacionado al otro. Pero como me gusta verlo a mí, si tienen signo igual, complementarios, si tienen signo distinto, sustitutos. Y si uno igual a cero, no relacionado. Es lo mismo, pero con otras palabras. Yo al menos me lo aprendí de la forma que se las acaba de decir. ¿Se entendió ahora sí? Sí, ya, bro. Ya, vale. Entonces, respondámoslo. Voy a volver a copiar la función de demanda.
Y decimos que el precio del bien y en este caso era 1074, ¿cierto? Entonces, y que el X era 2958, ¿cierto? Ya. Ahora sí, elasticidad de X respecto al precio del otro bien es igual a PI por X por la deriva parcial de X respecto a PI, ¿cierto? Y esto es 174 partiendo 2958, ¿cierto? Por ¿cuánto es la deriva parcial de X respecto a PI? -3. Menos 3, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? Ya, espere. 4 por 1. Menos 1,085. Ujú. Dejémoslo como menos 1,1. 1,08. Ah, Entonces, ¿qué es? ¿Un bien complementario, sustituto o no relacionado? velocidad -1 menor que 0. Es un bien complementario. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué indica este valor? Indica qué tan sensible, Es qué tan sensible es eh, la cantidad demandada respecto al la cantidad. ¿De cuál bien? de X, porque estamos viendo A ver, espérate, déjame, uy, de X respecto al bien, o sea, respecto precio al del precio, bien. Ajá. sí, ¿cierto? Ya. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta respecto a cómo se hace este inciso? Mm, ¿Todo bien? Todo claro, todo claro. Vale, vale, buenísimo. Ya. Parezcan preguntas así en la PEP. Es posible. Para la web No, 1 del semestre 1 del año pasado, apareció uno así. Pero eso es con el antiguo coordinador. Pero veamos cómo es con el de ahora. vamos a ver. Hmm, ya. La D, lo mismo, pero con peseta. Uy, peseta. Peseta es 985, ¿cierto? Que era 29. Era. No, perdón, este era 985. Al revés. Ajá. Sí. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? X peseta, peseta Vale. X podría parcial de X respecto a peseta, ¿cierto? Sí. Y esto es 985, 2985 por ¿cuánto es? La área parcial de X respecto a peseta, 7. 7, ¿cierto? Sí. Y esto es, 2,3 me dio. veamos cuánto me da a mí. A ver. Sí, a mí también 2,3. ¿Y esto qué es? Sustituto complementario. Mayor que cero. Sustitutos. Ujú, ¿cierto? ¿Y qué indica? Lo mismo,
que acá. Espera, uy, ya voy a borrar. Voy a copiar todo nomás y después lo borro. La cantidad demandada del bien. X. Respecto al precio del bien Z. Y listo. ¿Se entendió? Duda, consulta, acuérdense que veo las reacciones del chat. Entonces cambiaré la pregunta. ¿Está todo claro? Todo claro. Ujú. Todo claro. Vale. Entonces voy a pasar al siguiente, al último inciso. Ya son van a ser las 9, pero voy a alargarla hasta que termine el ejercicio, el último, o si no, no tiene sentido. Así que voy a pasar al siguiente inciso. Era calcular la electricidad de ingreso de todo esto y explicar qué significa el resultado. ¿Y qué hay que hacer para esto? Aquí dice que es la electricidad de ingreso. Representa la relación entre la cantidad consumida de un bien o demandada y la renta del consumidor. Y considerando esta relación, pueden ser bienes normales, neutros o inferiores. Estas relaciones generan algo llamado curva de Engel. ¿Se dan cuenta? Está acá. En este caso, por ejemplo, cuando tu renta es 10, puedes consumir 4 revistas. Cuando tu renta es 20, puedes consumir 10 revistas. Y cuando tu renta es 30, puedes consumir 16 revistas. Entonces, a partir de esto, apareció lo siguiente. Como van a dar, puede dar valores decimales o enteros. También, al igual que el precio de la demanda, existe la clasificación. ¿Y cómo se clasifican? De la siguiente forma. Primero, partemos por cómo se calcula. De manera continua, se calcula al igual que las demás, pero esta vez, en vez de un precio, aplicamos el ingreso. Esto sería como la deriva parcial del bien respecto al ingreso, por el ingreso partido en el bien. Igual que lo demás, solamente que en vez de PX, PY, PZ, aplicamos el ingreso. Entonces, vemos lo siguiente. ¿Cómo puede ser clasificado? Si es menor a cero, es un bien inferior, y si es mayor a cero, es un bien normal o superior. Entonces, esto puede ser clasificado de tres formas distintas. Si está entre cero y uno, va a ser un bien de primera necesidad. Si está entre, si es mayor a uno, es un bien de lujo. Y si es cero, es un bien neutro. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora calculémoslo. Voy a volver a anotar la función. Bro, o Dice, sea, un bien normal o superior puede ser de primera necesidad, de lujo o neutro, ¿sí? sí, cualquiera de esos tres. Vale, bro. 20.000 menos 5px menos 3pi más 7pz, perdón, menos 0,02 el ingreso, ¿cierto? Entonces te nos dicen que el ingreso es de 250.000, por decir, y x es 2985, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, hacemos lo siguiente. Lo mismo, la elasticidad de X respecto al ingreso es igual a eh, deriva al precio, o sea, al ingreso, partido en X por la deriva parcial de X respecto al ingreso, ¿cierto? Entonces, 250.000 partido en 2.985, ¿cierto? Por, ¿cuánto es la deriva parcial? Con respecto al ingreso, Ajá, menos 0,02. menos 0,02, ¿cierto? Sí. Calculadora. Menos 1,67. Ya, menos.
1,67, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? menor que cero. Es inferior. ¿Cierto? Entonces decimos que es un bien inferior. Y listo. Tenemos listo este ejercicio. Más que nada, así se realiza. No está difícil, pero igual hay que cachar y no enredarse con la multiplicación y división a la calculadora. Así que la pregunta es, ¿alguna duda, consulta respecto al ejercicio completo? Ahora quedó claro, la verdad. Vale. ¿Y los demás? ¿A qué hablen? Gracias, Gustavo, Daniela, Miguel, Juan, Maximiliano, Catalina, gracias. Ahora, ¿es presente? ¿Alguien puso un corazón? Ah. Siguiente ejercicio. Para los que estuvieron la ayudantía presencial de la semana pasada. Seguramente les parece, resultan conocidos estas dos partes, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, a eso se le agrega lo siguiente. Ya. Entonces, ¿qué es el ejercicio? Considera unas preferencias regulares presentadas por la función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, que tiene la forma U de x, y es igual a por x alfa por y beta. Y dice lo siguiente. A. ¿Qué representa a, x, y, alfa y beta? B. Obtenga las funciones de demanda del bien x e y, que representan estas funciones. C. Obtenga la curva de Engel para el bien x, representarla gráficamente. Discuta si el bien es x es normal o inferior. D. Obtenga la curva de demanda del bien x, discuta su forma y represéntala. E. Obtenga la y represente la curva de demanda que usa del bien x. Son x e y bienes complementarios, brutos, sustitutos, brutos o independientes. F. Calcule la elasticidad renta, elasticidad precio y elasticidad cruzada de la demanda del bien X. Ya. Entonces, para los que no estuvieron en la ayudantía o quizás estuvieron en otras o el día sea online presencial, ¿es necesario hacer la A y la B? ¿O que la hago igual? ¿Qué me dicen? Hagan la broma. ¿La hago? Ya la hago. No tengo drama. Recuerden que si se tienen que retirar, porque somos de las 9, pueden hacerlo. La grabación va a estar va a estar en lo virtual y va a estar en el canal de Swatch Premium posiblemente, porque la voy a subir ahí también. Así que eso, partemos con la A. La A nos pide, hasta aquí, ¿qué representa a, x, y, alfa y beta? A es una constante, x e y, cantidades Me queda bien. de cada bien, exacto. Alfa y beta es la importancia de cada bien. Listo. Tenemos lista la A. La B es un poco más tediosa, así que lo que voy a hacer es agregar una hoja para realizarla acá mejor. B. Para obtener las funciones de demanda, son unos pasos, unos simples pasos que aparecen directamente de una igualdad. ¿Y cómo se llama esa igualdad? Es el principio, De Pascal. casi. X, marginalidad. ¿Y esto qué es? Es Px
PI es igual a utilidad marginal de X respecto a la de Y. Ahí sí. Primero obtenemos esto. Voy a hacer uno solito aquí, que es la utilidad marginal de X, es la derivada parcial de U respecto a X, y la de Y es la derivada parcial de U respecto a Y. Y si la calculamos, esto es, derivamos, voy a anotar aquí la función, si derivamos respecto a X, queda como A por alfa, X alfa menos 1, y a la beta, y el de Y queda como A por beta, X alfa, y a la beta menos 1, ¿cierto? Sí. Ya. Realicemos la igualdad aquí. Px, Pi es igual a alfa, X alfa menos 1 y beta a beta, X alfa y beta menos 1, ¿cierto? Sí. Aquí se nos va la, básicamente. Y como me gusta trabajar a mí, es elevar, o sea, subir todo el numerador, o sea, el denominador al numerador con exponente negativo, para poder trabajarlo de mejor forma. Entonces, esto queda como P de Ujú. X igual a P de Y, alfa, X alfa menos 1 por X alfa, ¿cierto? Sí. Por Y beta, perdón, aquí falta el menos, eso. Y menos beta menos 1. Partido todo esto en beta. Esto queda como Px, Pi, aquí se nos van los alfas, ¿cierto? Aquí se nos van a ir los betas también, y va a quedar como X alfa, X, por X. X menos 1, ¿cierto? Por Y, Y, partido en beta, ¿cierto? y no queda a la 4, No, no. pero este es B menos uno. Ah, no, sí, sí, perdón. Pensé que Tranqui, era 4. tranqui, tranqui. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, esto queda como Px, Pi va a ser igual a alfa Teta Y, por B sobre. beta, X, ¿cierto? Ujú. Ya. Y esto, de aquí, yo lo que hago para poder obtener las funciones de demanda es despejar Px y Pi y reemplazarlos en la función o de la recta presupuestaria, que es Px por X más Pi por Y. Entonces, si despejo Px, me va a quedar alfa Pi por Y partido en Beta beta por X, X. y Pi va a ser beta Px por X partido en alfa Y. ¿Sí? Entonces, si reemplazo esto primero, acá va a quedar lo siguiente. Voy a anotarlo con el color verde. Va a ser Y, y va a ser Px, que va a ser alfa Pi por Y partido en beta X. Mejor dicho, esto no, X. no de otro color. Con negro mejor. Sí, mejor. Ahí sí. Por X más Pi por Y. Se me van las X de aquí. Oiga, como Y va a ser igual a alfa Pi por Y partido en beta más Pi por Y. Voy a multiplicar por beta para no trabajar con fracciones. Me queda como beta. Y va a ser alfa Pi por Y más beta Pi por Y. Voy a factorizar por Pi por Y. Alfa más beta Pi por Y
y voy a despejar la i directamente de acá, que nos va a entregar la función de demanda respecto a i. Va a ser beta i, alfa más beta, pi. Si uno lo hace a la inversa, obtiene la misma, pero en función de X. Sí, literalmente es Vale. porque cómo voy a enviar el PDF, o sea, porque también voy a enviar el PDF además de la grabación al grupo, voy a hacerlo también, para que se entienda. Con color rojo esta vez. Aquí va a ser px por x más pi, que va a ser beta px, px por x, partición alfa i por i. Va a quedar como i px por x, X más sobre voy a multiplicar por alfa, por lo mismo que dice al ladito, PX por X por alfa más PX por X voy a factorizar. Entonces la función de demanda de x va a ser alfa i, alfa más beta por por P. px, ¿cierto? ¿Todo claro está ahí cómo obtuve la función de demanda? Todo claro. Vale. ¿Y los demás? ¿Se entendió? Vale, perfecto. Ya. Les tengo que comentar que estas funciones que obtengo acá, algebraicamente, me faltó colocar un cuadradito aquí, o sea, un rectángulo, voy a colocar aquí al ladito, sirven Para para verificar si la función es es correcta. ¿Por qué escribo si es correcta o no? Porque literalmente evaluando, o sea, reemplazando todos los valores que nos dan, aquí obtenemos las funciones de demanda. Pero si lo hacemos directamente sin hacer los pasos que yo hice acá, se lo ponen malo. Entonces, más que nada, es como para comprobar si la función de demanda que calculaste, así como lo estoy haciendo yo, es correcta o no. si uno lo reemplaza directo, le ponen mala Sí, anotación. malo, de uno al tiro. Bro, Más qué encima, pena. más encima estos profes son, ¿cómo decirlo? Lo que hacen, si tenéis malo un ejercicio, está todo malo para abajo. Uf, Pues cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. Ya, ¿y qué significa la función de demanda? Indican la cantidad óptima para cada bien. Listo. Esa es la B, ¿se entendió? sí. Ya, perfecto. Bro, qué pena. ¿Será que me puedo mostrar un momentico arriba para tomar captura? ¿Cuál? ¿Esto? Más arribita, por favor. Eso ya. Eso, Eso. 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 Vale. Sí. Espérate, si queréis te muestro la pantalla completa. Espérate. Ah, eso. Sí. Gracias. Claro, gracias. Vale. Pregunta, inciso C. Obtenga la curva de Engel. Ah, espérate, se me olvidó preguntar. ¿Quedó todo claro? ¿Cómo obtuve las funciones de demanda? ¿Alguna duda, consulta? Asumiré que quedó todo claro. Vale, gracias. C. Obtenga la curva de Engel para el bien X. Represéntela gráficamente. Discuta si el bien X es normal o inferior. Ya. ¿Se acuerdan que en elasticidad de ingreso de acá hablamos de la curva de Engel? Sí. Ya, aquí es lo mismo. Entonces, la C, cuando hablamos de curva de Engel,
es más que nada para el gráfico, pero es lo mismo de elasticidad de ingreso. Entonces, queda como lo siguiente. Va a ser elasticidad de X respecto al ingreso, ¿cierto? Va a ser eh, la derivada parcial de X respecto al ingreso Por el ingreso sobre X. por ingreso X, ¿cierto? En este caso, nos dan valores. Aquí arribita nos dan valores algunos. No. No, ¿cierto? Entonces hay que trabajar todo algebraicamente. Uf. Extranjera inmensa. En este caso, la extra X va a ser la función de demanda de X. O sea, eh, X de demanda va a ser alfa ingreso por alfa más beta, El precio de Y. precio de X. Entonces, esto va a ser o sea, la derivada parcial de X respecto a Y es alfa, Menos. alfa más beta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos multiplicando toda la función por Y, ¿cachai? Y si diríamos respecto a Y, la derivada de, por ejemplo, de una función es uno, ¿cachai? Si fuese, por ejemplo, si estuviese al cuadrado, sería 2x, si tuviese el cubo, sería 3x cuadrado, ¿cierto? Y así. En este caso, ¿el ingreso está elevado a algo? No, entonces da uno. Da uno, ¿cierto? Entonces sería solamente esta parte, ¿ya? Por el ingreso, y como no nos dan un valor de x, el x que aparece acá va a ser la misma función de demanda. O sea, alfa ingreso, partión alfa más beta, px. Entonces, para que quede más ordenado, vamos a hacer lo siguiente. Alfa ingreso, o sea, alfa más alfa beta por px, por esto vamos a pasar multiplicando arriba, alfa más beta, px por y. Todo esto partió en alfa. Y por I. Cancela. Entonces, si se fijan, se van, ¿cierto? Se van, Va a dar uno. da uno, ¿cierto? Consulta, según lo anterior, ¿qué pasa cuando es uno? Cuando es menor que cero y menor que uno. Menor o igual, no. Pues. Menor. Ah, sí, sería normal superior. Ya. Entonces, un bien normal, ¿cierto? Porque dice normal y no superior, bro. Uno puede escribir bien superior o bien normal, cualquiera de los dos. O bien Cualquiera, normal y superior. podéis poner bien normal o superior, pero normalmente se pone normal. Ok. Rara vez se pone coloca existe un bien superior. ¿Vale? Ya. Entonces, eh, ¿qué nos piden? Nos piden graficar, ¿cierto? Gráficamente se puede de la siguiente forma. Voy a tenerlo aquí. Va a ser eh, el ingreso y la cantidad. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Así. Vamos a tener la función de demanda de x, alfa más beta, px. Uy, ya. Entonces, gráficamente, así como algebraicamente, difícil verlo. Pero lo que sucede aquí es que a partir de valores que le demos ahí, vamos a encontrar valores
de X. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que nos dieran todos estos valores, ¿cierto? Nos dieron alfa, beta y px. Para poder graficar la curva de Engel, tenemos ¿Quedaría que algún dejar, coeficiente? tenemos que dejar como variable el X y la Y. Entonces, para valores de X, o sea, sí, sí, sí. Aquí lo que faltó explicar es que para colocarlo de esa forma, tengo que despejar y de aquí. Se olvidó explicar eso. Se olvidó explicar eso también en la mañana, de hecho. Así que, para los que ven la ayudantía y estuvieron en la mañana, disculpen. Despejamos y de acá. Y va a ser alfa más beta, p de x por x, partido en el alfa. Ahora sí, para valores de x, vamos a obtener valores de y. Entonces, si por ejemplo nos dan todo esto, o sea, de hecho nos pueden dar todo, pero tenemos que dejar variable la y la x. Entonces, para valores de x, vamos a tener valores de y. Y normalmente va a ir así. En este caso va a ir así. Como es un bien normal, va a ir así. ¿Ok? Entonces vamos a tener un valor de x, x1, vamos a tener un y1, y2, x2, y así sucesivamente. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? ¿Aló? ¿Todo claro, mejor dicho? Sí, Vale, vale. Entonces, reitero, para poder graficar las funciones, o sea, la curva de Engel, eh, despejamos el ingreso y mantenemos constante el ingreso y el bien X. Y estamos listos. Ya. Pregunta D. Obtenga la curva de banda del bien X. Discuta su forma y represéntela. Cuando hablamos de curva de banda del bien X, es cuando dejamos como variable el, el bien X y su precio. Y de hecho, creo que aquí también se debe despejar el precio del bien X. Pero dejémoslo así, porque igual funciona. Entonces aquí tenemos la opción de demanda. Va a ser alfa i eh, alfa más beta. y alfa más beta, gracias, px. Y sí, tengo razón yo. Es, se debe despejar px. Espérate, despejamos px. Esto va a ser como px, va a ser igual a eh, X alfa ya. i, alfa i, alfa más beta, x. De hecho, es eso no. Ahora sí, x. Entonces, para valores de x, vamos a tener valores de px. Y esto depende mucho de valores que nos den, porque así podemos encontrar una demanda, o sea, una forma elástica, inelástica, así como al principio. ¿Se dan cuenta? Puede tomar esta forma, puede tomar esta forma incluso, esta forma y esta forma. Y así. Ya. Para la E, que nos piden la E. Uy, me salté. Obtenga y represente la curva de demanda cruzada del bien X. Son X e Y bienes complementarios brutos, sustitutivos brutos o independientes, como es la curva de demanda, o sea,
elasticidad precio cruzado. Es La derivada de X respecto al otro precio, ¿cierto? Entonces la idea parcial de X respecto al precio del bien Y, ¿cierto? Por el precio del bien Y, sobre X. X. Consulta. La función de demanda de X depende del precio del bien Y. No, No, ¿cierto? Entonces la derivada es cero. cero por precio del bien Y, precio en X. O sea que eso da cero. Y si da cero es Cero. Son bienes independientes o no relacionados. Oh, qué feo. Listo. Tenemos lista la E. Y ahora la F, para terminar, o para antes de. ¿Alguna duda, consulta respecto a esto? ¿Todo claro? claro como el agua. Vale. Igual depende del agua. Ojo ahí. O alguien se había salido y se volvió a unir. Estamos terminando la identidad por si acaso. Falta uno por inciso, pero la grabación va a estar, si es que alguien se unió recién. Eso. Ya. F. Calcula electricidad renta, electricidad precio y electricidad cruzada de la demanda del bien X. Ya. Entonces, la electricidad de ingresos ya la calculamos, ¿cierto? Para obtener el tema de la curva de Engel. Entonces, ingreso es uno bien normal, ¿cierto? Elasticidad, precio de la demanda. O sea, eh, precio de la demanda va a ser, esto, ¿cierto? De X respecto a PX va a ser igual a la derivada parcial de X respecto a su bien, al precio de su bien, ¿cierto? Por el precio partido en X, ¿cierto? Como sabemos, la función de demanda es alfa por el ingreso, alfa más beta por el precio de X. Y si queremos derivar esto respecto a Px, si tenemos la variable respecto a la cual queremos derivar en el denominador, sale mucho mejor llevarla al numerador con exponente negativo, para que derivar sea mucho más fácil. O sea, esto lo puedo llevar, dejarlo como alfa y Px a la menos uno, alfa más beta. ¿Ok? Entonces, ahora si derivamos esto, ojalá aquí, si derivamos respecto a Px, va a quedar como, va a quedar ojalá acá abajo, alfa, o sea, menos alfa y Px a la menos 2 dividido en alfa más beta. Claramente, por Px, x acá, por Px, x. Voy a devolver el exponente negativo abajo, o sea, que como alfa y cuestión alfa más beta, Px al cuadrado, ¿cierto? Por Px, ¿y qué sé que acá, en este caso? Es la función de demanda, de nuevo. Alfa i, alfa más beta, Px, ¿cierto? Esto lo voy a llevar arriba multiplicando por regla de la oreja. Alfa i, alfa más beta, Px cuadrado por Px cuadrado, alfa más beta, alfa i, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? Se nos van, se nos van, se nos van, y esto queda como, uy, menos uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Recuerden que la expresión de la demanda, para ser clasificada, debe ser en valor absoluto. Y esto da uno. Y esto es demanda unitaria.
¿cierto? Bro, porque el anterior no aplicó valor absoluto, porque cuando se, ¿cómo es que es? ¿Dónde? En la de arriba. O ¿Aquí? igual, explíqueme la razón, sí. Porque ahí no le puso ahí le puso el absoluto por Porque, mira, la única electricidad a la cual se le pone valor absoluto es a la electricidad precio de la demanda. ¿Por qué? Porque sirve para clasificarlo. ¿Cachai? solo a ese tipo de elasticidad, precio Sí, y demanda, solo, ¿sí? sí. A las otras se deja Sí, su signo igual y para compararlas con, con la electricidad precio de la demanda, la electricidad precio de la demanda debe estar en su signo original, sin valor absoluto. eh, ¿Sí? sí, Lo, ya. lo voy a repetir de nuevo por si acaso. Para efecto de clasificación, se le aplica valor absoluto únicamente a la electricidad precio de la demanda. Para efecto de comparación, la electricidad precio de la demanda mantiene su signo original y se compara respecto a los signos de la otra electricidad. Ahí sí, creo que quedó más claro. ¿Se entendió, gente? Para terminar luego esto, queda poquito. Bueno, lo tomaré como un sí. Ya, perfecto. ¿Y qué nomás nos piden? La electricidad cruzada de la demanda del bien X. Eso ya la calculamos en la E. Y electricidad precio cruzada da cero. O sea, son bienes No, con, ¿cómo era? no relacionados. Eso. Y con esto terminamos todo el ejercicio. Luego me deja tomar la última captura, qué pena molestarlo. ¿A cuál? ¿A cuál? Los últimos, al E, F y Ya. ¿Eso es cierto? sí. Vale, Gracias. vale. Y con esto terminó la ayudantía, gente. Voy a dejar de grabar ahora. Pero antes que nada, sí, lo que dijo Camilo en el chat es verdad. Para efectos de clasificación se aplica solo valor absoluto a la electricidad precio de la demanda. A nada más. Pero eso más que nada. ¿Alguna duda, consulta con respecto al ejercicio completo? Bro, ¿usted envía el PDF al grupo? Ajá. Hablando del Ah, grupo, para los que no están, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual yo voy a subir las ayudantías que hago, más la ayudantía que voy a preparar. O sea, voy a subir la ayudantía que voy a exponer en la ayudantía presencial o online, sin la respuesta, y yo voy a tener la ayudantía con la respuesta, en este caso. Así que eso, voy a dejar de grabar.